Trabajo como sepulturero desde hace más de 30 años. Ya he enterrado todo tipo de gente, niños, ancianos, hombres, mujeres, pobres, ricos, y aprendí que al final de todo la tierra trata a todos por igual. He visto madres llorar por sus hijos, esposos despidiéndose de sus esposas, amigos en silencio con el corazón roto. Y en todas esas escenas ahí estaba yo, con la pala en la mano, callado, haciendo mi trabajo. Pero nunca imaginé que un día sería yo quien enterraría a mi propia madre. Nunca voy a olvidar. Era un martes nublado, algo frío, con ese viento extraño que parece traer malas noticias. Mi madre, doña Zuleide, había ido al hospital unos días antes con dificultad para respirar. El médico dijo que era algo leve, pero con 84 años a cuestas, su cuerpo ya estaba cansado. Entonces, esa mañana recibí la llamada. La voz del hospital helada. Señor Antonio, su madre no resistió. Me quedé quieto con el teléfono en la mano, sin creer. Yo que convivo con la muerte todos los días, que ya enterré a tanta gente, no podía aceptar que ahora era ella, mi madre. Lo primero que pensé fue en llamar al jefe y decirle que no iba a trabajar. Pero entonces me cayó la ficha. ¿Cómo que yo, el sepulturero, no iba a enterrar a mi propia madre? Nadie conocía ese cementerio mejor que yo. Cada árbol, cada camino, cada pedacito de tierra. Y además le había hecho una promesa a ella años atrás en una conversación que parecía tonta en ese momento. Le dije, mamá, el día que usted se vaya, yo me voy a encargar de todo. Ella se rió y dijo que yo era un bobo, pero yo lo decía en serio. Y cumplí. Fui al velorio como hijo y al entierro como sepulturero. Después que mi madre se fue, parecía que todo dentro del cementerio me recordaba a ella. Cada cruz, cada tumba, hasta una flor marchita me traía su imagen. Cuando pasaba por la alameda principal, recordaba cuando íbamos a la escuela, ella llevándome de la mano. Pasaba cerca del bebedero y me acordaba de ella llenando mi botellita. Toda la vida me cuidó. Y al final fui yo quien cuidó de su despedida. Intenté seguir firme como siempre hice. Había entierro por la mañana, otro por la tarde, cada familia con su dolor, cada ataúd con su historia. Pero mi corazón parecía que se había apagado. Ya no escuchaba más el llanto de la gente, ni sentía el peso de la tristeza de los demás. Solo podía pensar en mi madre, ahí debajo de la tierra, en la tumba 37 del bloque B. Su silencio era el único sonido que me acompañaba. Y fue solo entonces que entendí de verdad lo que sienten los otros cuando uno cierra una tumba. Siempre respeté, claro. Nunca me burlé, nunca traté con frialdad. Pero entender de verdad solo lo entendí en ese momento. El peso de la pala de tierra no es solo para el ataúd. Es un peso en el corazón de quien se queda. Y mira, es más, pesado de lo que parece. 3 días después del entierro fui solo. Bien temprano antes del trabajo. Llevé una rosa blanca bien simple que a ella le gustaba. Me arrodillé frente a la tumba, dejé la flor ahí y me quedé en silencio. No sabía qué decir. Nunca fui de rezar. Mi madre sí, vivía en la iglesia, pero yo solo sabía quedarme ahí, callado. Y en ese momento, el silencio bastaba. Regreso, paré en el bar de la esquina. Pedí un café bien fuerte. El dueño me miró y preguntó, «¿Y entonces, Antonio, cómo estás?» Yo solo respondí, «Estoy», porque no estaba ni bien ni mal. Solo existía. El trabajo de sepulturero siempre fue mi rutina, mi sustento. Pero después que enterré a mi madre, todo cambió. La pala se volvió más pesada, la tierra más fría. Y yo, más viejo por dentro. La vida sigue, ¿no? Eso dicen. Y yo también seguí, porque no hay otro camino. Pero algo mío se quedó allí con ella, enterrado. Una parte que sé que nunca va a volver. Antes, el silencio del cementerio me traía paz. De verdad, hasta lo encontraba bonito. La brisa entre los árboles, el sonido de los pajaritos, las hojas secas en el suelo. Parecía un lugar de descanso. Pero después de ese día, el silencio se volvió un grito dentro de mí. Cada vez que pasaba cerca del bloque B, parecía que la tierra me llamaba. Y nadie lograba convencerme de lo contrario. El trabajo que siempre hice con firmeza, ahora estaba lleno de recuerdos que me revolvían por dentro. Hubo entierros en los que en medio del servicio me detenía y pensaba, mi madre está ahí. Y aún así, mi mano seguía firme en la pala, echando tierra, haciendo lo que había que hacer. Pero el alma encogida, dolida, herida de una forma que no se cura nunca, empecé a evitar ese lado del cementerio. Cuando podía, prefería abrir tumbas en otra parte. Cuando era por ahí cerca, el pecho se me apretaba. Y no era miedo, no. Era una nostalgia dolorosa que me daban ganas de salir corriendo de ahí,
de ese suelo que yo mismo preparé para ella. Hay gente que piensa que el sepulturero se acostumbra a la muerte, que uno se vuelve piedra por dentro. Pero no es así. Lo que uno aprende es a esconder, aprende a callar. Pero cada tumba se lleva un pedazo de nosotros. Y cuando es de alguien que uno ama, ahí no hay pala que aguante. Un mes después de que ella se fue, yo estaba ahí solo, desmalezando unos yuyos en un rincón olvidado del cementerio. Un día, mientras quitaba maleza en el fondo del cementerio, bien lejos de todo, escuché un ruido. Era como una rama seca quebrándose, o como si alguien arrastrara los pies muy despacio. Miré a mi alrededor y no vi a nadie, pero lo sentí. Lo sentí de una manera que no sé explicar. Era como si ella estuviera ahí conmigo, vigilándome, igual que cuando era niño y me esperaba volver de la escuela. En ese momento solté la azada, me apoyé en una tumba y lloré. Lloré como un nene chiquito. Yo, que en más de 30 años nunca había derramado una lágrima en el trabajo, me desarmé ahí, solo. No era miedo ni rabia, era nostalgia, era el vacío, era el amor apretando por dentro. Después de llorar todo lo que tenía que llorar, me sequé la cara con la manga de la camisa, respiré hondo, agarré la azada y seguí con el trabajo, porque al final eso es lo que la vida manda, seguir. Pero por dentro yo sabía que nada volvería a ser igual. El silencio del cementerio había cambiado. Ahora, cada hoja seca que crujía en el suelo me hacía recordarla. El olor de las flores marchitas me recordaba a las que llevaba a misa, y el atardecer era igual a los domingos en la vereda de casa. Ella en la mecedora, llamándome mi niño, con esa sonrisa serena que solo una madre tiene. Seguí siendo el mismo sepulturero de siempre, pero también seguí siendo el hijo que enterró a su propia madre con sus propias manos. Y después de eso el silencio nunca volvió a sonar igual. Los días pasaron y el trabajo me obligaba a levantarme temprano cada día, ponerme el uniforme, agarrar las herramientas y seguir. La vida no espera que el dolor se pase. Ella sigue empujándonos con ella. Pero me di cuenta con el tiempo de que ya no era el mismo. No era solo tristeza o añoranza. Era una fuerza nueva, un poco extraña, una resistencia que ni sabía que vivía en mí. Tal vez eso sea lo que llaman madurez o aceptación. Solo sé que me miraba al espejo y veía a un hombre más marcado, más desgastado, pero también más fuerte. Enterré a mi madre con estas manos que ya han cavado cientos de tumbas, pero ninguna de ellas me enseñó qué hacer con el dolor que quedó. Había días en que pasaba por su bloque, me detenía un rato solo para mirar. Ni siquiera me acercaba. Me quedaba ahí, quieto mirando desde lejos, y de alguna manera sentía como si ella me dijera: «Anda, hijo», seguí. Mi madre era así, fuerte. Nos crió sola después de que papá murió. Pasó por enfermedades, por apuros, por humillaciones, y nunca se dejó vencer, siempre con la cabeza en alto. Y me dejó esa lección. Uno aguanta. Yo ni sé cómo aguanté, pero aguanté. Un día llegó un muchacho nuevo a trabajar con nosotros. Era jovencito, se le notaba el miedo en la cara. En su primer entierro temblaba entero. Me quedé cerca, le puse la mano en el hombro y le dije: «Tranquilo, lo que hacemos aquí no es solo enterrar, es ayudar a los que se quedan a soportar». Y en ese instante me di cuenta, aunque herido, aunque roto por dentro, todavía podía ser apoyo, todavía podía ayudar. El tiempo me enseñó que el dolor nunca se va, solo cambia de lugar. Deja de ser un puñetazo en el pecho y se convierte en un peso que uno aprende a cargar. Mi madre está ahí, a pocos metros de mí, todos los días. Y de alguna forma que no sé explicar, siento que sigue cerca. Cuando el viento pasa entre las tumbas, cuando el sol cae suave o cuando la llovizna toca la tierra, parece un abrazo de ella, diciéndome que no estoy solo, y así sigo, un día tras otro, con la pala, con la azada y con una fuerza que ni sabía que tenía. Hoy sé que ser fuerte no es no sentir dolor, es sentir y seguir de todas formas. Y eso es lo que hago. Sigo. Hoy ya pasaron años desde que enterré a mi madre. Pero para ser sincero, nunca volví a ser el mismo hombre. Antes de aquel día yo creía que conocía la muerte. Vi tantos entierros, ancianos, niños, jóvenes. Vi tantos llantos, desmayos, silencios. Pero la verdad es que solo entendí de verdad lo que es la finitud cuando abrí la tumba para quien me dio la vida. Hay gente que pregunta: ¿cómo pudiste hacer eso? Y yo siempre respondo de la forma más sincera que puedo: no lo sé, solo sé que lo hice, porque la vida no da opciones.
Uno no elige quién se va, no elige el día ni la hora ni la forma, solo elige qué va a hacer después. Y yo elegí continuar. Elegí seguir adelante con el dolor, con la nostalgia, con los ojos llenos de lágrimas, pero con el corazón firme. Hoy en día, cuando camino por el cementerio, ya no evito la cuadra donde ella está. Al contrario, siempre que puedo paso por allí, acomodo las flores, quito las hojas secas y me quedo unos minutos en silencio. No es para llorar, ni para lamentarme, es para agradecer. Agradecer a la mujer que me enseñó todo lo que necesitaba para vivir y que, sin saberlo, también me enseñó a lidiar con la muerte. Mi madre era pura fuerza. Me enseñó a ser hombre, a tener coraje, a respetar el dolor ajeno, pero a no doblarme nunca ante la vida. Y este cementerio, que al principio era solo trabajo, después se volvió dolor. Hoy también es memoria. Memoria de ella. Memoria de todos los que ya pasaron por aquí. Cada tumba guarda una historia. Cada lápida es un pedazo de alguien que fue importante para alguien. Y yo sigo aquí, como quien cuida, como quien vela. Sepulturero, sí, pero también guardián de esas historias. El otro día una señora vino hacia mí. Acababa de enterrar a su hijo. Me miró con los ojos rojos y preguntó, ¿cómo se sigue después de perder a alguien así? No lo pensé mucho. Solo le tomé la mano y le dije, uno no sigue a pesar del dolor. Uno sigue con él. Y eso es, el dolor no desaparece. Cambia de lugar, se acomoda, se vuelve más suave, más bajo. Y de alguna forma nos enseña a ser más humanos, más humildes, más fuertes. El día que enterré a mi madre no fue solo el día en que cerré una tumba, fue también el día en que enterré una parte de mí, pero al mismo tiempo fue el día en que planté otra. Planté la parte que entiende que la vida es breve, que el tiempo es corto y que necesitamos vivir con dignidad, con afecto, con coraje. Hoy, cuando miro su tumba, no siento solo tristeza, siento orgullo. Orgullo de haber sido su hijo, orgullo de haberla cuidado hasta el último instante, orgullo de haber enterrado a mi madre con estas manos callosas, de quien conoce el peso de cada palada de tierra. Y por encima de todo siento paz, porque sé que ella descansa y yo sigo, con el dolor, con la añoranza, con los recuerdos, pero sigo. La vida continúa, y así como el dolor nos transforma, ciertas historias también cambian a quien las escucha. Esta fue la mía. Pero no, todas las historias que cruzan este cementerio tienen un final tan sereno. Algunas quedan atrapadas entre el silencio de las lápidas y los susurros del viento. En la próxima historia conocerás un caso que hasta hoy nadie ha logrado explicar y que aún atormenta a quienes pasan por aquí durante la noche. Prepárate, porque será aún más escalofriante. Si quieres seguir escuchando historias que tocan el corazón y estremecen el alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Siempre hay alguien esperando ser recordado o descubierto.